Tenemos en conexión a don Manuel Martínez Sellés, que ha sido hasta el mes de noviembre, si no recuerdo mal, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Don Manuel, usted ha estado ya con nosotros en esta casa, cosa que le agradecemos, y muy especialmente que esté hoy, que es un día pues también muy tranquilo, muy especial, muy familiar si quiere, ¿no? Donde ya la mayor parte de la gente ha cogido unas merecidas vacaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, es un placer como siempre. Bueno, ¿cómo ha sido esa etapa de 4 años al frente del Colegio de Médicos de Madrid? Bueno, yo creo que ha sido una etapa muy gratificante. Yo creo que el Colegio de Médicos es una institución desde la que se pueden hacer muchas cosas. Nosotros empezamos en un momento particularmente difícil porque estábamos en plena pandemia y terminamos ahora en un par de semanas. De momento todavía soy presidente en funciones y bueno, lo que estamos es cerrando una etapa de 4 años que ha llevado a una modernización de la institución, de las instalaciones, una renovación de los estatutos. Bueno, hemos tenido unos 4 años en los que hemos hecho cosas que nos enorgullecen. Lógicamente también nos habremos equivocado, pero bueno, he de decir con satisfacción que algunos de nuestros logros han sido reconocidos, por ejemplo, con el premio al colegio más innovador de la Unión Interprofesional, con el premio QBI a la alimentación saludable, con el sello de calidad Madrid Excelente. Bueno, nos vamos satisfechos y bueno, deseando que a la nueva Junta también le vaya bien, porque esto significará que le va bien a todos los médicos. Doctor, durante su mandato, nosotros en repetidas ocasiones hemos conectado con usted en varias de esas ocasiones, para hablar sobre el tema del derecho a la vida de los no nacidos y de su posición sobre el aborto y la posición, no sé si personal o del propio Colegio de Médicos. Y nos encontramos con la gratísima sorpresa de que usted se manifestaba de forma rotunda en ese tema. Bueno, yo creo que desde el Colegio de Médicos lo que hay es que defender el Código Deontológico Español. El Código de Deontología Médica Español es muy claro en este sentido y por eso yo, antes de dar mi opinión personal, a mí me gusta empezar citando qué dice el Código Deontológico. El Código Deontológico dice: el ser humano es un fin en sí mismo, en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Y además el mismo código aclara que es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. También nos dice en otro apartado: el médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios. Y por último, y esto yo creo que es particularmente relevante en el momento actual, nos dice el Código Deontológico que la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia del ejercicio profesional. Es decir, creo que tenemos un código deontológico que es claro y por lo tanto, desde una institución como es el Colegio de Médicos, lo que hay es que defender un código deontológico que además es de obligado cumplimiento a nivel nacional. Doctor, ¿usted se ha encontrado con algún tipo de reticencia, de oposición a este planteamiento que usted acaba de hacernos durante su mandato en el Colegio de Médicos? Bueno, es bien sabido que aunque el código deontológico recoge lo que opina la gran mayoría de la profesión y solo se incluyen en el código deontológico los supuestos en los que hay un acuerdo muy mayoritario, evidentemente en la profesión médica, como en todas las demás, hay opiniones discrepantes y no hay unanimidad. Nosotros lo que hemos intentado en estos 4 años es respetar todas las posiciones, pero siempre defendiendo el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. No solo el derecho a la objeción de conciencia, sino que este derecho lleva implícito
que no se puede discriminar a un médico que se acoge a su objeción de conciencia. Es decir, en mi opinión, la situación actual en la que se quiere obligar a los médicos a estar en unos listados que solo tienen sentido para discriminar a esos médicos, si no hay otra explicación para que existan esos listados, eso va contra el derecho a no ser discriminado por ejercer precisamente el derecho a la objeción de conciencia. De hecho, el derecho a la objeción de conciencia está reconocido no solo en nuestra Constitución, sino también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Es decir, un médico que se acoge, lógicamente tiene que ser por temas de conciencia, de valores, de creencias, a este derecho, no puede ser discriminado por ello. Si yo me tengo que apuntar ahora en un listado que va a tener la Consejería de Sanidad, y la Consejería de Sanidad el día de mañana, cuando va a contratar un ginecólogo o un anestesista en un hospital, puede mirar si es o no objetor de conciencia y puede utilizar esa información para contratarle o no, o para renovarle o no un contrato, lógicamente se está dando pie a que haya una discriminación a los médicos que se acogen a este derecho a la objeción de conciencia. Y esto, en mi opinión, es muy grave. Doctor, año tras año, el número de abortos voluntarios o provocados, porque luego están obviamente los abortos espontáneos, el número de abortos provocados se incrementa. ¿Usted cree que la clase médica, que en este caso es probablemente la más concernida por este asunto, por supuesto que no el resto de, digamos, de ciudadanos estamos muy concernidos, pero la clase médica muy específicamente, y probablemente los obstetras y ginecólogos más, hace todo lo posible para enviar a la sociedad esa información de la que usted nos habla, esa idea de que debemos hacer, y deben ustedes hacer los médicos, todo lo posible para salvaguardar la vida humana? ¿Hacen los médicos de Madrid, los médicos españoles, lo posible para salvaguardar la vida humana? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que debe aplicarse un médico a la hora de proteger la vida humana que pasa cerca de él? ¿Dónde está el límite? Mi opinión personal es que el aborto es una lacra frente a la cual hay que luchar. Lógicamente, como he dicho antes, desde el respeto, pero el hecho de que se estén incrementando el número de abortos no puede ser una buena noticia. Esto para mí es, por definición, una mala noticia. Nos tendríamos que plantear si como sociedad estamos haciendo bien las cosas. Si una mujer va a abortar, entre otras cosas, porque tiene una situación de dificultad, pues este aborto que se realiza en la gran mayoría de los casos en centros privados es algo que pagamos todos con nuestros impuestos, porque estos centros están concertados. Ahora bien, si esa misma mujer en esta situación de dificultad económica, social, que muchas de ellas tienen, decide seguir adelante con su embarazo, curiosamente no se le da la opción de administrarle la cantidad económica similar a la que cuesta un aborto, que en función del grado de gestación puede ser una cantidad económica importante. Es decir, parecería que la sociedad promueve el aborto en vez de promover la gestación que llegue a su término. Más aún en un país como el nuestro, que tenemos una natalidad que está por los suelos y vivimos un verdadero suicidio demográfico. Entonces creo que tenemos que hacer una reflexión, no solo desde la profesión médica, sino desde toda la sociedad, hasta qué punto nos podemos permitir que sigan aumentando por miles cada año el número de abortos provocados, en vez de promover con ayudas a la natalidad, ayudas a estas mujeres que se quedan embarazadas en situaciones de dificultad. El presidente Milei, que probablemente es, bueno, es el jefe de Estado de Argentina, dice públicamente que el aborto es un asesinato con el agravante del vínculo. ¿Usted participa de esa definición?
Yo creo que el aborto, lógicamente, es acabar con una vida humana. Eso eh, es la definición de aborto. Como he dicho antes, el mismo código deontológico dice que el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico. Y por si fuese necesario aclararlo, lo aclara desde la concepción hasta la muerte. Con lo cual, si esto es así, si yo realizo un aborto provocado, estoy acabando con una vida humana. Es cierto que en el caso del aborto hay una vinculación materno-filial, es decir, lógicamente la mujer que decide abortar está acabando no solo con una vida humana, sino con la vida humana de su hijo, con lo cual sí se puede considerar que hay un agravante. Ahora bien, como he dicho antes, en mi opinión, las mujeres que abortan son también víctimas del sistema, víctimas de desinformación. De hecho, a mí me llamó la atención como cuando en Castilla y León se propuso dar la posibilidad a las mujeres que quisieran escuchar el latido de su corazón, del corazón de sus hijos, no se les diese esta posibilidad, cual me llama la atención, porque a veces parece que queremos ocultar el hecho de que existe un ser humano ya en el vientre materno. Yo que soy cardiólogo, hoy en día sabemos que ya a los 16 días de la concepción, cuando muchas mujeres todavía ni siquiera sospechan que están embarazadas, ya hay un latido cardíaco primitivo y hoy en día ya tenemos la tecnología para detectar ese latido en torno al mes de la concepción, con lo cual pues no deberíamos ocultar que existe ya un ser humano que se está desarrollando y esto lógicamente puede condicionar la decisión de muchas madres que al ocultarse esta información pues pueden tomar una decisión de la que luego muchas de ellas se pueden acabar arrepintiendo.